Bienvenidos a Como Sea Somos. Mi nombre es Lisset Leal. Mi nombre es Angélica Ramos y vamos a seguir nuestra segunda parte del capítulo de aceptación. Hoy vamos a estar hablando un poquito más sobre el tema. Invitamos a que vamos a estar diciendo nuestro primer capítulo y bueno, y ver qué sale de aquí. Creo que va a ser muy interesante escuchar también la opinión profesional. Y bueno, nada, bienvenida Irene. Hola, gracias por invitarme. Mi nombre es Irene Salazar, soy psicólogo clínico. Actualmente me encuentro haciendo un posgrado de psicología de la mujer. Doy consultas en el área clínica. Lo primero que te queríamos preguntar es qué es a nivel clínico o psicológico la aceptación. ¿Cómo lo ven ustedes? Ok, bueno, según la psicología, la aceptación va de reconocer aquellas situaciones no deseadas de nuestra realidad, es decir, cosas que están allí, que nos pasan y que están fuera de nuestro control, porque cuando intentamos cambiarlas, pues no conseguimos ese resultado esperado, o bien no podemos hacer nada por cambiar esa realidad. Entonces la aceptación va de fortalecer esa tolerancia a lo que significa el fracaso, de no poder cambiar esa situación. Okay. Entonces, ¿en qué edad tú crees que nos aceptamos nosotros? Mira, ¿Cuál es el proceso para eso? Ok, para la psicología, la aceptación va de reconocer aquellas situaciones que están en nuestra realidad, pero que nosotros no podemos cambiar, ¿ok? Por diferentes motivos. Eh, ya sea la muerte de un familiar, una situación que, por ejemplo, decimos, ¿por qué esta persona piensa diferente a mí? ¿Por qué esto está pasando en mi vida? Eh, Va de saber que no podemos controlar esas situaciones y que nosotros podemos hacer un intento por cambiarlas, pero que si no lo podemos cambiar, es ya como asumir y afrontar que esta situación no va a cambiar, ¿ok? No tiene que ver para nada con resignación o con sumisión o que yo apruebo lo que tú piensas, ¿ok? Sino más bien como de algo personal en donde yo acepto que esa es una realidad y que aunque yo no la comparto, no esté de acuerdo, la respeto, ¿ok? No me quejo, no hago opiniones sobre esas situaciones que realmente no sé que no puedo cambiar y que he aceptado y que he trabajado para que eso no me afecte, ¿sí? Porque en sí no debería afectarnos algo que en realidad no nos haga algún daño, ¿ok? A nosotros mismos. No nos debería afectar algo que sea de la otra persona. Claro, evidentemente que no. Que así sea tu papá, tu mamá, tu hermano, bien se sabe que cada ser humano es una cabeza, cada cabeza es un mundo y que, por ejemplo, nosotros los hijos, por un ejemplo más cercano, que es la relación más estrecha que uno puede tener con alguien, no somos los responsables de la felicidad de nuestros padres, por ejemplo, que cada quien ha tomado sus decisiones a lo largo de la vida y que lamentablemente si ellos están en una mala situación, pues no es nuestra responsabilidad. Entonces, si con los padres pensamos esto, imagínate que queda para los demás. Y nuestros padres que son. Ahí podemos hacer 3 podcasts, Liceo, lo que nos ha pasado familiarmente. Sí, porque ella menciona todo eso y es como que la aceptación fuera por etapas, ¿no? Y aparte por etapas dependiendo de la edad, sino también de la situación. Y me imagino que eso tiene que venir de la familia, de que si yo no estoy aprendiendo a aceptarme, me imagino que de algún lado yo lo vi. Entonces, identificar eso es como que recuperar, es como recuperar mi poder, porque yo lo identifico de dónde viene esa aceptación que de repente me corriges, en tal caso que sea así, yo lo veo de repente, bueno, de mi papá, de mi mamá o de mis hermanos, de algún lugar yo vi que la aceptación era de cierta manera, entonces empiezo a agarrar como una definición de lo que es la aceptación, pero no veo la aceptación propia, sino de alguien más, se pudiera decir. Sí, la aceptación obviamente está influida por nuestras creencias, nuestras vivencias y no solamente la aceptación, sino nuestra personalidad, ¿ok? Porque somos seres biológicos, pero también nos conforma la cultura, lo social, lo que vemos en casa, lo que nos enseñaron nuestros padres. Entonces sí, va a depender, además de un factor de lo que tuviste en tu casa, también ya cuando llegas a cierta edad un factor personal, donde tú tienes tu propio criterio y puedes fortalecer esas cosas y pagar tu terapia para poder
Esta parte de la corte. No, porque le cortaste es lo mejor del podcast. Está buenísimo. Es como que no sé por qué asocio la aceptación hasta se puede decir de la tolerancia, de que uno lleva con uno mismo también. Claro, es que va de eso, de tolerar y de respetar lo del otro, ¿no? Porque ¿en qué me afecta a mí que otra persona venga y salga desnuda a la calle? O sea, para eso son puros esquemas sociales y culturales. Simplemente el ser humano, nosotros nacimos desnudos. Para un niño que es un niño que está comenzando la vida, pues le podemos decir, oye, mira, esa persona está desnuda porque normalmente lo he visto. Personas que están en situación de calle, que son pacientes psiquiátricos desnudos, por ejemplo. Y tú le explicas a tu hijo, mira, esa persona está en situación de calle, es un paciente psiquiátrico, está desnudo, porque la sociedad nos dice que debemos ir vestidos y porque todos debemos ir vestidos. ¿Ok? O sea, es un tema muy amplio porque estamos hechos de lo que nos han hecho, es decir, la cultura, la sociedad, muchos mandatos de género, de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un hombre, y por ahí hay un trasfondo en todo eso, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, porque estamos enfrascados en que para ser mujer debes comportarte de una forma y para ser hombre debes comportarte de otra, cuando en realidad, desde un punto de vista muy terapéutico, lo que importa es los valores, ¿no? Como persona. Mi valor no depende de mi productividad, ¿sabes? De lo que yo pueda hacer. O sea, mi valor es sobre mis creencias, mi personalidad, la empatía que yo pueda tener contigo, lo humana que puedo ser. De eso parte mi valor, no de cómo me vista, no de cómo vaya, no de cómo me vea. Está genial. Y entonces, con lo que estamos viviendo ahorita, yo digo que es una situación importante. Hoy lo puse hasta en mi Instagram. Yo no sé, en una tienda, no voy a nombrar tiendas porque no me acuerdo el nombre, pero pusieron una sesión para niños transgéneros, con arcoíris, con todo, y los padres que iban para ese sitio se quejaron y tuvieron que quitarlo. Entonces yo siento que esta nueva moda, porque yo lo veo como una moda, viene también de los gobiernos, que quieren hacer que las personas se ocupen en este tema o que se evadan realidad de lo que puede estar pasando y te ocupes en lo que es el transgénero, no sé, ahí sí te pregunto si nos puedes dar un poquito de luces, porque sabemos ciertos significados, ¿no? Pero ya me perdí. No sé tú, Lice, pero el LGTTTTT, yo ya me perdí en todo, ¿no? Y la idea tampoco es excluir a nadie, la idea es también nosotras aprender aquí. Con respecto al tema de la aceptación a los transgéneros o el género, ¿ok? Lo que hay que entender es que, bueno, la psicología o las teorías científicas se tratan de eso, de investigar lo científico. Los políticos suelen tomar temas que son bastante controversiales para en base a eso hacer su discurso o meterse con una comunidad que sabe que pueden ayudar o que los pueden ayudar a ellos. De verdad que todo lo que yo pueda darte con respecto a una teoría científica no tiene nada que ver con política, simplemente no, en la historia de la psicología no hay nada que diga, mira, es que la psicología está ligada con la política o algo así, porque no, mi teoría es netamente científica, lo que se ha investigado, de lo que se ha dicho, y lo que sí es cierto es que vamos en avance. ¿Ok? El mundo, desde que es mundo, antes de Cristo, ya existía la homosexualidad entre estos griegos Alejandro Magno, y todo estas eso. personas, o sea, existía una homosexualidad increíble. Y luego vino la religión, porque la religión sí está íntimamente ligada con nuestra historia. Y nos dijo, mira, ustedes tienen que vestirse, ustedes tienen que comportarse de esta manera, ¿ok? Y ustedes tienen que ser seres adaptativos. Y ahí sí hubo un cambio representativo en cuanto a lo que era el ser humano. Yo tengo una teoría que Jesucristo vino fue para poner orden, ¿sabes? Un poquito, pero ese es otro tema y otro día, ¿no? La aceptación de este tema es algo como simplemente respetar una visión personal. ¿Ok? Porque el género, si bien es cierto, se viene estudiando desde hace mucho tiempo, sobre todo con la llegada del feminismo, porque se supone que eran mujeres reprimidas, mujeres que no podían trabajar, que no podían salir de sus casas, que tenían que estar siempre con un hombre
Hay una cultura, o sea, la cultura occidental que ha sido la que ha comandado todo esto, ¿no? Y este movimiento nace con ese sentimiento de esas mujeres que querían ser más que madres, porque entonces se asociaba a la mujer con la reproducción, netamente, con el quehacer doméstico. Eran mujeres que estaban totalmente reprimidas, no podían hacer algo sin consultar con su marido. Entonces, de ahí es donde nace realmente el feminismo. ¿Cuál es el feminismo? Bueno, de yo poder velar por mis derechos, el que yo pueda ser más que una mamá, el que yo pueda ser más que una esposa. Incluso en 1953 nace un manual de qué era ser buena esposa. Ay, Y yo entre tengo una, unas revistas, en una de las hojas que yo recuerdo las decía, podemos poner las fotos. mira, tu esposo llega a tu casa cansado del trabajo y tienes que quitarle los zapatos y atenderlo y que los niñitos hagan silencio para que él, porque él viene realmente cansado. Y no se valoraba que la mujer pasaba todo el día con los hijos y también es un oficio, ¿no? Estar en casa haciendo quehaceres, también atendiendo a los muchachitos que no era uno, eran varios porque mientras más niños, mejor. O sea, estábamos haciendo mejor el trabajo. Entonces viene todo este movimiento y obviamente como la historia se escribe con sangre, las mujeres se tuvieron que rebelar. ¿Ok? Hubo muchas marchas donde las mujeres decían, pero queremos hacer esto, queremos trabajar, déjennos tener derechos, déjennos hacer cosas. Y no, el patriarcado se oponía a esto, y sí, existe un Sí, patriarcado. había leyes. Lo que pasa es que toda como que la historia es cíclica, ¿no? Primero vino lo que era el matriarcado, si nos vamos a años muy atrás antes de Cristo, ¿ok? Porque la mujer era la que se encargaba de hacer todo en la casa. Y aparte recolectaba, que eso no se habla mucho. La mujer era la que se encargaba muchas veces de cazar. Y el hombre lo que hacía era viajar para tener nuevas tierras. ¿Ok? Entonces después vino con la religión, con lo que se impuso, también imponer a las mujeres. Y que la mujer tenía que hacer lo que decía el hombre. Realmente estás separando el otro. Estás como que si tú no incluyes, entonces tú estás fuera. Entonces la forma en que tú tienes que incluir es de esta manera. Entonces si te pones a ver, creamos como que hicimos una moral donde hubo una estructura en la historia, donde hubo un orden, y resulta que también hubo resentimiento porque salieron todas estas personas ahora a explotarse diciendo, no, yo quiero la libertad. Entonces estamos agarrando ahora a otras personas y haciendo lo mismo. Yo lo veo lo mismo. Están pidiendo derechos, creando una moral, pero están dividiendo también. Entonces ahí yo vengo ahora. Me gustaría que tú nos digas de repente como por etapas de aceptación, cómo de repente yo pudiera o pudiéramos en general hacer un trabajo de aceptación propio que venga de nosotros mismos, no de la otra persona, de decir, porque yo no voy a venir gritando por la calle diciendo soy mujer, sí, sí, yo no me estoy viendo en el espejo primero. O sea, ¿hasta cuándo yo tengo que gritar que yo soy mujer hasta que yo me acepte que soy mujer? ¿Hasta dónde? O sea, me pregunto eso. Claro, pero es que todos, o sea, es un cúmulo de cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que evidentemente lo único que sale en las redes sociales y en las noticias es lo más controversial y como hay un cambio, si quiere hacer un cambio o si quiere hacer una conciencia de una situación real que estamos viviendo, que es estas minorías, como dicen, las minorías desatendidas o bien la comunidad LGBTIHQ+, ellos, por supuesto, es ahora un movimiento, porque como en su momento hubo un movimiento de feminismo, donde las mujeres querían sus derechos y querían ser más que este tipo de mandato de género, porque fíjate que parte hasta desde cuando nosotros nacemos, cuando eres una persona cisgénero, es esta persona que se identifica con el género que se le fue asignado al nacer. ¿Ok? ¿Qué sería? Si tu sexo es femenino, o sea, tienes una vulva, vas a ser, yo te asigno el género femenino, tú eres una mujer femenina. Perfecto, sos una persona sin género, ¿no? Todos los demás términos se le asignan a la comunidad, es decir, a los transgéneros, las personas que no se identifican con ese sexo con el que nacieron, ¿ok? Y va de eso, de que ellos mismos dicen, mira,
no quiero, no me siento mujer, aunque haya nacido con vulva, pues no me siento mujer. Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay mucho mandato de género. Es decir, como tú eres mujer, tú tienes que ser vulnerable, tienes que ser pasiva, sumisa, tienes que vestirte de rosado, tienes que maquillarte y parecer femenina. Entonces, actualmente el movimiento que hay es porque hay mucha gente que no se logra identificar con el mandato de género. O sea, ¿por qué si yo soy mujer tengo que ser tan femenina? ¿Cuál es el problema? Es como tú dices, o sea, yo tengo que ir por la calle enseñando que yo soy mujer, que yo soy heterosexual o que yo soy mujer solo por el hecho de que me arreglo, me visto y me pongo una camisa rosada. No, pero también se está desvirtuando todo. Yo lo voy a decir, yo voy a poner un ejemplo de lo que yo sé. Yo llevo mucho tiempo con una clínica odontológica y hace 10 años, vamos a poner a ver si a este ejemplo sacamos algo chévere, salieron los implantes. Los implantes dentales eran boom y era lo nuevo que salió y era lo mejor en el mercado y no, sácate el diente, ponte el implante y va a ser una maravilla y tu diente va a quedar perfecto. Sí, yo no soy odontólogo, pero en la experiencia que tengo en esta área, he visto el transcurrir de los años que el cuerpo los rechaza. Es perfecto, es el tratamiento chévere, no a todo el mundo le pasa, podemos poner como el ejemplo de los implantes de mama también, que hay gente que los rechaza, que ahorita hay muchas enfermedades de eso, pero al final el cuerpo rechaza lo que no es de él. Claro. Exacto, entonces, ¿cómo lo puedo llevar aquí? Entonces yo veo esto como un amor. O sea, yo quiero saber en verdad cuáles son los estudios que hay detrás de esto para decir que una persona es transgénero, o una persona es sin género o una persona es no binaria. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene el psicólogo, el psiquiatra, para encaminar a esta persona y vaya y se vaya a hacer una operación y se mutile? Porque tiene que ver con cómo yo me quiera sentir, o sea, cómo yo me siento, cómo yo quiero ser. Pero Eso una no niña tiene que de 5 afectarte años a tiene ti. esa capacidad. No, por supuesto que no. De hecho, el tratamiento hormonal no se hace hasta los 16 años. Pero yo he visto, por ejemplo, podemos ver el caso de Karina, que es muy conocido, el niño empezó a partir de los 10 años. Eso está comprobado. Bueno, podemos buscar la información, pero ella misma salió, yo la escuché y ella empezó el tratamiento desde que el niño tenía 10 12 años. A recibir terapia hormonal. Sí, de hecho tú lo veías cuando él iba creciendo y ya él era un hombrecito a los 16. Ok, desde los 12 años hasta los 20 años habla la teoría ericksoniana, que es una de por las que más nos llevamos los psicólogos para hablar sobre las etapas del desarrollo. Esta es la etapa en donde uno va encontrando la identidad. Desde los 12 años ya tú empiezas a pensar qué es lo que tú quieres ser, para dónde vas, qué es lo que vas a hacer con tu vida, qué es lo que te gusta, ¿ok? En todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí cobra especial importancia a los amigos. ¿Ok? Porque con la gente que yo me estoy codeando y con la que me estoy relacionando, esa es la gente que va a formar parte de esa personalidad y de eso que yo quiero ser en la vida, ¿no? Y sí, de 12 a los 20 años es cuando estamos identificándonos con cualquier cosa, con nuestro género, con lo que queremos ser como profesionales, con lo que queremos hacer con nuestra vida. Y es importante destacar que justo en esta edad, de los 12 a los 20 años, que es la llamada adolescencia, es donde los padres se vuelven locos, no saben qué hacer con los hijos, quieren imponer, quieren decir, no, es que tú tienes que hacer esto porque esto es lo que yo quiero que tú seas, y no siempre bueno, casi nunca lo que dicen los padres que está bien para los hijos es lo correcto, porque muchas de esas motivaciones pueden hacer daño a lo que quiere ser tu hijo, puede coartar lo que quiere ser tu hijo. Y volviendo al tema de por qué una persona se hace transgénero, ¿qué es lo que, dónde dice? Pues el DCM es un libro que habla sobre los trastornos y las enfermedades mentales y hay un trastorno que es nombrado disforia de género. Entonces, el transgénero sería una enfermedad. No, no es una enfermedad. Se incluye en el DCM por el año en el que está hecho. Sin embargo, ya con los avances que se han hecho, no se toma como un trastorno, incluso que yo quiera parecer hombre siendo mujer. ¿Ok? Porque es lo que me gusta, es lo que yo quiera hacer. Enfermedades podemos llamarlas parafilia. Gente, por ejemplo, que le gusta tener relaciones sexuales con niños y ese tipo de cosas que son aberraciones.
Pero ¿en qué te puede afectar a ti que una persona se quiera cambiar el sexo? Te pregunto yo. Nada, pero tú sabes que hay algo que sí me llama la atención porque voy a buscarla para ponerla, si la consigo. Pero hace tiempo, ya hace como 3 años, 4 años, yo estaba viendo una serie en un canal de cable, de verdad no me acuerdo cuál era, pero era un chamito de 16 años que ya se había hecho las operaciones y le habían puesto vagina y todo. Entonces, lo que estamos hablando ahorita, como tú a los 16 años tienes la capacidad de tomar esa decisión ya. Por supuesto, te estoy diciendo que desde los 12 años, cuando tú empiezas a identificar, ya desde los 12 años hay un razonamiento, evidentemente, cuando durante la adolescencia hay muchos procesos de inmadurez, sí, pero es que la personalidad no es estática, la personalidad cambia. Tú puedes ahora mismo pensar y querer que tú quieres ser transexual y eso puede cambiar con tus vivencias, con tus experiencias, incluso personas que han tomado la terapia hormonal y dicen, me arrepiento de esta decisión, porque yo no tenía, o sea, yo no sabía que esto iba a ser tan fuerte. Y por eso hay eso de que, bueno, ahora me arrepentí. Ahí viene la pregunta y dijo Alice que seguro tiene algo que comentar. Pero tú a los 16 años tú esperas y te cambias el sexo, porque ya tú estás en la edad de tomar una decisión. Pero yo lo decía en el capítulo anterior, sobre todo a las mujeres. ¿Cuánto tiempo nos lleva poder tener un orgasmo con otra persona? Eso depende de de tus creencias, No, de pero tus te digo en lo valores. personal. Y se supone que en la vida sexual de un niño, entonces, ¿a qué edad empieza? Se supone que eres mayor de edad a los 18, ¿no? Sí, Y se pero supone que no deberías tener sexo hasta los 18. no, Es eso también está lo que errado. si nos vamos a la ley, ¿no? No puedes tomar alcohol, no puedes hacer un poco de cosas, pero sí puedes cambiarte de sexo si todavía la persona a lo mejor no ha llegado al disfrute de su sexualidad. ¿Cómo sabe la persona? Porque a lo mejor la persona es virgen, se opera y nunca llegó a tener un orgasmo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Una mutilación sin que la persona haya sentido nada Es nunca. que eso no lo hace otra persona, eso lo haces tú mismo. Cuando tú tomas la decisión de decir, yo quiero ser transgénero, ya la decisión es tuya. Pero eres menor de edad. Y evidentemente todas estas cosas hay que hacerlas con acompañamiento profesional, ¿ok? Porque nosotros no es que le vamos a decir, no, si ya tú estás preparado para esto, pero sí vamos a encaminar otros procesos que están siendo parte de lo que, de su identidad de género. ¿Ok? Porque detrás de cuando una persona va al psicólogo no solo está el motivo de consulta, hay muchas cosas detrás del motivo de consulta. Okay. Incluso hay personas que llegan con motivo de consulta y en realidad cuando tú empiezas a hacer todas las valoraciones clínicas te das cuenta que están ahí por una razón totalmente diferente. ¿Okay? No todas las personas llegan ni tienen claro su motivo de consulta. Si yo a mi consultorio entra una persona, mira, yo tengo disforia de género, diagnosticada por un psiquiatra, porque no somos los psicólogos los que hacemos estos diagnósticos, son los psiquiatras. Mira, tiene disforia de género. Sí, desde pequeños puedes presentar esa versión al sexo opuesto. Mira, me da asco tener genitales masculinos. ¿Ok? Hay niños transgéneros que les da asco. O sea, quiero ser mujer. Y es cuando piden la terapia hormonal. Entonces, casi siempre, por supuesto, a los 16 años, ya el razonamiento está mucho mejor y está mucho más desarrollado que, por ejemplo, a los 10 años. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, ya que tocaste el tema del hijo de Karina, esa gente, por supuesto que tuvo todo un staff de Sí, de profesionales ahí asesoramiento de igual. asesoramiento. Y hay muchos casos, porque ahorita son muy conocidos. Nosotras no solemos nombrar el nombre, pero están en la revista pública. Pues están el caso de los Pitt con los Angelina Jolie también, que tienen un hijo igual. Ahorita salió Jennifer López con también el hijo la hija de Ben Affleck, que están en el mismo caso. Entonces, cada vez son casos que son más recurrentes. No, lo que me impresiona es como, o sea, las escucho y digo, dicen mucho el sentimiento, ¿no? Cómo se identifica el sentimiento y hay como una separación lo que es la biología, la parte natural. ¿En dónde entra esta parte natural realmente? Porque, por ejemplo, yo soy mujer y he tenido la menstruación miles de veces y todos los meses ha sido
como una terapia, autoterapia. No me imagino lo que puedan sentir esas personas que se cambian de género y todas esas hormonas que suceden, cómo manejar de repente, cómo entenderlos, porque ahorita no conozco a nadie, o sea, es lo que uno ve en las redes sociales, pero en las redes sociales puede ser un montaje, puede ser una exageración, o sea, realmente íntimamente no he tenido. Entonces, explícanos un poco biológicamente que si has conocido de alguien que ha pasado esta transformación, su cuerpo como tal, aparte de sentir, de querer, identificarse, justamente por sentimiento te cambias, te quieres cambiar y resulta que estás atravesando por otras emociones distintas que tu cuerpo no está conociendo. O sea, por lo menos las enfermedades la gente le cambia el cuerpo, no se reconoce. Entonces es algo psicológico que si te pones a ver, necesitamos profesionales que sepan del tema porque nos metemos en algo que no sabemos. Entonces yo creo que por eso están las dos caras, ¿no? En lo bueno, en lo malo, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo llevarlo de repente que salga realmente beneficiado a esta persona y no se dañe? Porque estamos hablando de niños, de repente si tú me dices, bueno, no te cambies tu cuerpo, o sea, por lo menos yo veo a alguien natural como es, capaz, tengo amigos gay, eso sí, y son espectaculares, yo los veo espectaculares, casados con su persona y los veo felices y he visto a estas personas que se cambian, que luchan, se ve que luchan por cambiarse y no son felices. Entonces, ¿cómo tú explicarías la parte biológica, psicológicamente realmente esta persona? Porque hay un cambio físico, pero emocional creo que sigue siendo o igual o peor por todas esas hormonas que están metiendo. Sí, bueno, evidentemente que al hacer este cambio hormonal y todo lo que conlleva, porque además es un proceso bastante juzgado, pero cuando tú cambias ya, cuando tú tienes una idea y tienes tanto tiempo luchando con disforia de género, o sea, estoy hablando de una versión a que a ti te dé asco tener tus propios genitales, ¿ok? Eso debe ser algo súper incómodo. Y imagínate luchar todos los días con decir por qué tengo senos, por qué tengo vulva, qué asco, huele mal, no quiero esto, ¿ok? Y aunque estén recibiendo esa terapia hormonal que es bien fuerte, psicológicamente, pues ya ellos tienen una aceptación de ese proceso por el que van a pasar, porque es un proceso explicado antes, es un proceso que está acompañado totalmente por psicólogos, psiquiatras, que van como paliando todas esas emociones que se vienen, esos dolores. Sin embargo, como yo he estado toda la vida, o sea, estamos hablando de que un cambio de sexo se puede hacer a los 18 años. O sea, yo he pasado toda mi vida deseando este cambio. Y yo creo que aunque experimentes el malestar biológico, el bienestar psicológico que te brinda, que por fin estás cumpliendo lo que tú has querido, es mayor. Sí, yo creo que ese es mayor, pero hay cosas que a mí no entiendo, de verdad, como es el caso de las Kardashian, el papá de las Kardashian, que me parece súper interesante. Él siempre se sentía mujer, pero él decía que él se había sometido a un montón de cirugías, que había pasado un dolor muy grande, pero que él no se atrevía a cortar sus uñas, porque él no sabía si iba a tener la misma sensación, ¿ok? Entonces, después de eso lo declaran mujer del año, y él se siente mujer, quiere ser mujer, pero es lesbiana después que se cambia de todo, porque sigue estando como una mujer. Entonces, en realidad no te sientes mujer, porque a la mujer le gusta el hombre. No sé, entonces eso también. Hay mucha deformación dentro de lo mismo que pasa. Y ese es un ejemplo que puedo poner. Si me lo puedes explicar, porque eso no lo entiendo. De verdad no lo No, es entiendo. que los casos son muy variados. Es importante aclarar que la orientación sexual es totalmente independiente de la identidad sexual, porque ¿a qué va la orientación sexual? Es a quien a mí me gusta, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, a mí me gustan hombres. Y la identidad de género es cuando yo me identifico con un género, o sea, soy mujer y me visto, mi apariencia física es una mujer femenina como me lo ha hecho ver la sociedad, una mujer que se maquilla, que se arregla. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con que yo sea mujer y me gusta vestirme como hombre, por ejemplo, porque es lo que nos han inculcado que los hombres son los que se visten de determinada manera. Y si yo me vistiera así y me gustan igual los hombres, eso no es un mandato de que como yo me visto como hombre, entonces a mí me tienen que gustar, o sea, yo tengo que ser homosexual.
¿ok? Yo tengo que tener una orientación homosexual, porque no es posible que un heterosexual pueda vestirse o pueda parecer un hombre o diferente. Una mujer que le guste vestirse como hombre o un hombre que sea afeminado, como llaman. ¿Cuáles son los hombres afeminados? Los que van, se hacen las uñas, los que se echan crema, los que se derrapan. Nosotros, tienen el pelo más arrecho que nosotros. Entonces me dicen, no, es que ese hombre es demasiado, porque ese tipo es homosexual donde vaya. Él no lo sabe todavía, incluso hay personas que dicen, no, es que él no Vamos. sabe que él es homosexual. Porque es una sociedad que nos ha impuesto que las mujeres somos las que podemos hacer esto y los hombres son los que pueden hacer esto. Por ejemplo, en un sitio, y que eso todavía pasa, en las universidades, una mujer que estudia ingeniería, ah, no, esa mujer es lesbiana, es un camión, o sea, la ingeniería es para hombres, no para mujeres. Eso es un Bueno, y mandato los de género. odontólogos son gay y todo. Eso también es otra Exactamente. cosa que dice. Exactamente. Igual que los psicólogos, o sea, en mi clase éramos 40 personas y eran 39 mujeres y un hombre. Entonces decían, el único hombre que hay es homosexual, porque esta carrera, como las mujeres somos las que tenemos esa tendencia a ayudar, a ser abiertas en pensamientos, no somos las mujeres que podemos ser psicólogos, los hombres no. Y hombre que sea psicólogo es homosexual. Esto es como lo que había dicho anteriormente, ¿no? Las secuelas de lo que hizo la moral y sale todo esto y ahora cómo lo vamos a hacer. Y es preocupante, yo diría, los niños que vienen ahora, porque si usualmente los niños tienen traumas y están con terapia y no sé qué, ahora cómo serán los niños de esa pareja. Capaz lo hacen mejor que nosotros, capaz, y no lo sabemos. Eso hay muchos ejemplos, así como hay miles de parejas, hay miles de sentimientos, o sea, ahora cómo van a salir los niños, que eso es lo que a algunos les preocupa de esa unión de pareja. Mira, los principales motivos de consulta son personas con muchos traumas por padres disfuncionales. Bueno, nosotros Padres que no desde tomaron el rol como debían tomarlo, por ejemplo, debido a este mismo mandato de género, el hombre era el que salía, el que trabajaba, un papá ausente toda la vida, un papá machista, porque además se cumplía que el hombre era el que mandaba, el hombre es el que hace determinadas cosas, y la mujer era un papel más sumiso, un papel de aguantar. Entonces tenemos hombres y mujeres en consulta que están aquí, por ejemplo, mujeres que se dejan agredir, mujeres tienen una dependencia emocional gigante, hombres que están en consulta porque son violentos, niños que están en consulta incluso porque el papá nunca está o porque no lo atiende o porque no está nada incluido en su crianza. Y yo creo que más allá de los transgéneros y de todo esto, ¿no? Como tú dices, la moda no es una moda, es un movimiento, ¿ok? Que actualmente ha cobrado especial fuerza porque estamos en una sociedad de avance y todo, la ley de la mujer todos los días cambia porque todos los días hay una agresión diferente hacia la mujer. ay, que Porque nosotros podemos caer en una agresión todos los días y no lo sabemos. sí, de Sobre hecho todo el lo hacemos. maltrato psicológico. Sí, de hecho lo hacemos, de hecho lo hacemos. Y es por eso, por lo que vimos en casa, ¿sí? Tuvimos un hogar conformado donde había papá y mamá, pero ¿qué hacían mi papá y mamá? Papá ausente y mamá, ¿qué nos mostraba? Porque mamá es la que nos da la fortaleza ante la vida, mamá es la que nos enseña a que en la vida se guerrea. Y entonces cuando mamá solo está en su cama llorando porque papá la agrede, ¿qué es lo que estamos haciendo como padres? Entonces, por supuesto, la consulta está llena de gente que su papá y su mamá no le prestó atención porque tener un hijo demanda muchísimo, es una responsabilidad gigante porque tienes que hacer a un lado tus propias necesidades para cubrirla de este infante, por lo menos en los primeros 6 años de su vida, está conformándose su personalidad. Y lo importante es que tú enseñes al niño a ser funcional, a aceptar la realidad que hay afuera, porque si tú en casa lo crías, por ejemplo, crías un hijo pues, diciendo, no, mira, aquí somos hombre o mujer porque Dios lo hizo así. Cuando tu hijo salga de la puerta de tu casa hacia allá, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar una gama de realidades. Y es mejor que seas tú quien lo enseñe y quien lo adapte, quien le muestre el mundo, a que él solo tenga que sacar sus propias conclusiones. También ahorita pasa otras cosas, ¿no? Entonces ahorita la tortilla yo siento que se está como volteando. Le damos importancia
a todo este nuevo movimiento y dejamos las personas que pueden pensar con las tradiciones que teníamos anteriores. William Morrison. Ajá. El niño se fue a un colegio americano con una camisa que decía, el único sexo que yo conozco es el femenino y el masculino. Y al niño lo expulsaron del colegio por decir lo que pensaba. Entonces sería como la misma exclusión que puedes dar a una persona transgénero. Pero ahorita claro. es distinto, ¿no? O sea, se voltea. Entonces es como que, ¿cómo se puede sumar a la sociedad para que todos seamos aceptados? Porque la idea no es ahorita aceptar una nueva, ¿cómo fue que me dijiste que es un nombre? Que no es moda, es como Movimiento. este nuevo movimiento, pero ¿qué pasa con las personas que son tradicionales? Bueno, cada quien tiene sus pensamientos y ahí entraría la parte de la aceptación de que, por supuesto, hay personas que se van a resistir y se lo van a tomar muy personal porque era como yo te hacía la pregunta de qué te afecta a ti, que otra persona quiera ser transgénero o que se cambie el sexo o que piense diferente a ti, ¿en qué te afecta a ti eso? Exacto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el caso de ese niño era lo que decía anteriormente sobre lo que tú le vas a enseñar a tu hijo y lo que le vas a mostrar al mundo. Quizá el pensamiento de ese niño venga de unos padres totalmente conservadores, donde le enseñaron que solo existía dos Pero es géneros. malo, Él hablaba del género y como te expliqué, el género es lo que a mí me gusta, o sea, pero con lo que yo lo que a mí me son gusta las dos hacer. géneros. No. Biológicamente, Sexo. tú naces Biológicamente, ok, tienes vulva o tienes pene, pero la identidad de género, el género en sí es una construcción social, ok, porque el género es lo que te dice a ti, o sea, estamos hablando anteriormente, expliqué lo del cisgénero, que el sexo con el que tú naces le agrega un género. El género, ¿cuál es? Femenino o masculino, ok. La sexualidad, lo que pasa es que hay mucha desinformación con no, respecto está a la interesante porque yo no lo sexualidad, sabía. porque la sexualidad no es un hecho natural en sí, o sea, no solo a mí me hace mi sexualidad que yo tenga vulva, mi sexualidad va mucho más allá de eso, ¿ok? Lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta hacer, para empezar, me gusta ser mujer, y además lo que me enseñaron que era ser mujer, entonces yo, por ejemplo, soy una mujer que no le gusta ser tan femenina. Y como te decía anteriormente, por eso dejo de ser mujer. Es lo mismo que pasa con el hombre. El hombre debe ser fuerte, debe ser rudo, debe mostrarse, No, no eso está llora. genial, eso lo entendí. Y ya lo explicamos bien. Pero mi Sí. pregunta es, biológicamente, Es que biológicamente solo hay dos sexos, vulva y pene. De hecho, los transgéneros se cambian para uno o para el otro. El género va independiente al órgano con el que tú naces, ¿ok? El género es con lo que yo me identifico. Si yo como mujer me identifico con aquel género que a mí me mostraron que era ser mujer, que es el género femenino, donde la mujer se arregla, repito, y si, por ejemplo, a mí no me gusta ser una mujer arreglada, sino una mujer que se vista con camisas y ropa que normalmente estaría asignada al hombre, entonces yo me identifico es con el otro género que me mostraron, con el género femenino masculino, y por eso nace el movimiento de otros géneros. ¿Ok? yo me Porque siento hasta entonces, enredada con la explicación. sí, ¿Sabes? no, Porque no es fácil. o sea, una persona incluso a género, que no se identifica con ningún género. O sea, porque yo tengo que encasillar, y es de lo que va la teoría queer, ¿por qué me tienes que encasillar en un género? O sea, si yo nací mujer, porque yo tengo que parecer femenina para poder decir que soy mujer. De la inclusión de género ya no vendría siendo qué género eres, sino en qué estás pensando y en esa aceptación de lo que estás pensando, saber escuchar y saber aceptar las dos. Porque de repente si yo vengo y digo soy lesbiana o de repente si yo digo soy mujer y me identifico como mujer no quiere decir que no estoy aceptando el otro, me estoy reconociendo a mí, una idea mía. Entonces, a eso me refiero de la aceptación, de que es mi idea. Si yo digo, bueno, de repente así no me gusta, así como tú me estás diciendo que a ti te gusta y que yo lo acepte, yo también te estoy pidiendo que tú me aceptes porque es más de género
Es como que el ego ha salido caro en esta vida, porque es como que trabajamos para el ego, para la sociedad, de que me vea bien, de que me sienta bien, pero que hay que ver con el pensamiento de cada uno. O sea, nunca, es una guerra como que constante y en mi opinión a eso yo no le veo evolución porque siento que se está repitiendo la misma historia de otro porque de una moral estamos entrando a otra y dónde está la aceptación de pensamiento? ¿Dónde puede haber por lo menos esta reunión que tenemos entre nosotras y que yo me pueda sentar donde sea y podamos tener la misma conversación y decir, wow, ok, no estoy de acuerdo, pero bueno, seguimos hablando normal o podemos seguir teniendo una práctica? Eso no lo hay. Eso no lo está haciendo las redes sociales, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí parte los dos puntos, ¿no? Al que me refería ahora sí. Los dos puntos es que qué es lo que está trayendo esto en parte negativa de lo que es la división y qué es lo que podemos hacer bien ahora. Que a eso yo diría la inclusión, o sea, el pensamiento de las acciones. De repente no hay restaurantes que atienden, no hay espacio para gente paralítica, por ejemplo, de silla de ruedas. Entonces, o sea, si te pones a ver, la inclusión viene de todo y de todo pensamiento y también la comodidad de tú atender a esa persona. Y no se trata de género, o sea, yo lo veo de no género. Yo te veo a ti, chévere, pero de repente por lo menos yo me monto en el ascensor y no me dicen buenos días. No, por lo menos yo no me maquillo mucho. Todo el mundo se maquilla, entonces no me siento mujer porque no me maquillo. Entonces es algo como que de pensamiento y saber escuchar, saber dar y recibir sin tanta pelea de que si soy mujer o no mujer, o sea, escúchame ya. O sea, no hay esa tolerancia, venimos de lo mismo, la aceptación viene a ser tolerante con nosotros mismos. Voy a complementar lo que dijo Lisette, por eso traía el caso de este niño, porque el discurso de él fue muy bueno. O sea, era como que, y lo vamos a poner, vamos a buscarlo en redes y lo ponemos. Él decía que cómo es posible que porque él pensara diferente, lo juzgara y no fuera aceptado. Sí, pero es que quedamos en lo mismo, porque actualmente hay una lucha entre los radicales. Pero la idea no es tener lucha, o sea, la idea es que si... Pero es que a eso va la aceptación, de eso va la aceptación, de que tú tengas un pensamiento que pueda respetar el del otro, porque ¿para qué yo voy a salir con una camisa que diga que yo solo conozco dos géneros sabiendo que no, que actualmente hay teorías, hay movimientos? Pero él se Para está mí, expresando. ok, se está expresando, pero de una Pero no forma está diciendo radical, nada malo, porque es radical. porque estoy metiéndome directamente contigo. No, porque entonces ahí sería la percepción de las palabras al principio del otro. Por Al otro le supuesto. molesta por lo que él cree. Lo que pasa es que, mira, Él no se está metiendo con nadie. O sea, a mi forma de ver, o sea, como yo lo veo, y como empezamos al principio lo que explicamos y como lo que llegamos hasta ahorita. Y ese era el punto con el caso de él. El caso de él no era generar división o si es hombre, es mujer o se acepta. Es que él dio en sus palabras, él dijo, yo respeto a los demás. Y yo respeto que todos en el colegio puedan decir si son gay o no, si tienen la bandera roja o no, pero no me respetan que yo piense que nada más... los homosexuales tienen, no estoy haciendo activismo. No, está bien, pero Los es homosexuales tienen interesante. una bandera, pero yo nunca he visto un homosexual con una camisa que diga algo alusivo a la homosexualidad, por ejemplo. No, y de hecho yo conozco gays que adoro y me dicen que ellos no están de acuerdo con este nuevo movimiento. Y hay casos Porque hay algo muy interiorizado, pero no es que es homofobia, cuando... porque mira el caso de esta chamita que hablábamos y de lo que está pasando ahorita. Ahorita está pasando en Suiza. Ahorita han habido hasta demandas. Por lo que estuve investigando, conseguí unos 4 o 5 casos, ¿ok? Y han habido demandas porque las personas fueron desde pequeños, fueron diagnosticados que tenían Disforia de género. la disforia de género y con el tiempo, ya después que las personas se operaron, se quitaron órganos, todo, se dieron cuenta, cambiaron, creo que hasta cambiaron de psicólogo, podemos después buscar de psiquiatra, podemos buscar después el nombre para hablar con propiedad, que está en la entrevista. Y lo estaban demandando, porque era un problema de aceptación de su cuerpo. Lo que le pasaba a él, lo que tú hablabas hace rato, lo que le pasaba a la paciente es que ella no se aceptaba como era. A lo mejor puede ser toda la explicación que tuviste ahorita,
que no se sentía femenina, que no se sentía de esa manera y lo asociaron de una vez con esto. Y el caso es que la muchacha ahorita sí se siente mujer y ya no puede tener hijos. Entonces es como que una línea muy delgada. Y por eso ponía el ejemplo hace rato de los implantes, que creo que ahorita es que cuadra, porque es una teoría muy nueva. Y entonces podemos asociar también, y puede haber un pelón, pero ese pelón te puede dañar, ¿no? Mira, para hacer un diagnóstico de disforia de género, no solamente tú no tienes que aceptar tu cuerpo, hay otros síntomas, ¿no? Y además con la clínica. Y como yo dije anteriormente, la personalidad no es estática. Y yo puedo, con mi experiencia y con lo que he vivido durante todo ese tiempo, cambiar de percepción y cambiar de parecer. Por ejemplo, yo vi uno de los casos que la muchacha decía que su psicólogo como que le sugirió que ella podía ser trans. De hecho, ella lo dice de esta forma. Él me sugirió que yo podía ser trans. Y siempre cuando uno va a hacer un diagnóstico se llama impresión diagnóstica, porque no es algo imperativo, no es algo que, porque bien somos seres humanos y en la clínica pueden fallar cosas, como por ejemplo que el paciente no esté diciendo la verdad, que la historia no sea congruente con lo que el paciente vive. Ok, tú entras, el paciente entra a la consulta y habla, se trata de lo que él está hablando en consulta. O sea, lo que él nos diga con responsabilidad y honestidad, yo no lo puedo manipular, no lo puedo adivinar. Yo soy psicólogo, no bruja. Entonces, eso es lo primero que uno le pide a las personas cuando entran a la consulta. Mira, totalmente sinceridad, porque esto va a depender o no un diagnóstico. Un paciente puede manipular totalmente para que lo diagnostiquen, por ejemplo, con una depresión, ¿ok? Porque hay otros temas detrás de esto. Entonces, el que exista una manipulación del propio paciente puede haber. Sí, por supuesto, somos profesionales, podemos aplicar pruebas y por supuesto cuando se va a hacer una transición, se aplican pruebas no solamente psicológicas, sino psiquiátricas, se hace un estudio antes de esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ella le dice a la muchacha, bueno, yo creo que tú puedes ser. Y resulta que ella cambia de psicólogo y el psicólogo se centra en otros aspectos y es cuando ella dice, no, es que yo no quiero ser trans. Y ella no había tomado ni terapia hormonal, ni se había hecho nada, porque por lo menos en ese caso, la muchacha tuvo la duda y dijo, oye, ya va, ¿será que de verdad? Entonces cambió. Por ejemplo, en el otro caso, donde incluso la muchacha en el otro caso, ella dice, también la asocian con un diagnóstico esquizoide y de autismo, y de paso disforia de género. Son tres trastornos que se pueden parecer. Y efectivamente, una persona con un autismo, con una depresión, con un trastorno esquizoide, con otro trastorno psiquiátrico de base, hay que dudar, que hay que dudar mucho. Por eso actualmente se insta a todos los profesionales a que las devoluciones tienen que ser con mucha responsabilidad de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo, y que no es algo que tú le des al paciente como, mira, tú tienes esto, tú tienes que hacer esto para poder curarte de esto, porque no se habla de una enfermedad o de un trastorno como tal, sino se le informa al paciente, mira, hay síntomas que te llevan a tal diagnóstico. Sin embargo, a lo largo de la consulta vas aplicando estrategias y herramientas que te llevan a determinar si en realidad esa persona está diagnosticada con este trastorno. Además, otra cosa que es ética es descartar posibles otros trastornos, ¿ok? Con disforia de género. Entonces, para mí como profesional es fundamental descartar otros factores emocionales como depresión, autoestima, autopercepción, antes de lanzar o decirle a un paciente, mira, tú estás preparado para un cambio de sexo. Porque además la decisión no solo es del profesional, es de la persona. Y hormonalmente, Irene, porque dicen que supuestamente nosotros seguimos creciendo, creo que hay una edad para la mujer y otra para el hombre. También aplica para esto. O sea, debería esperar la persona a esos cambios hormonales para operarse. Sí, bueno, se ¿Cuál dice sería la edad? que la mujer ya a los 18 años como que ya completó su desarrollo biológico, o incluso hasta los 19 años, y el hombre hasta los 21, que crecemos, que nuestros huesos se pueden alargar, todo eso. Pero cuando tú empiezas a hacer una terapia hormonal,
ya la misma terapia pues modifica todo tu cuerpo, ya eso cambia totalmente. La perspectiva de género es muy importante trabajar con los pacientes porque de eso va a depender la eficacia de la terapia. Porque si yo entro con una persona, por eso es que estos diagnósticos que te dicen son malos diagnósticos, pero es que como profesional yo tengo que trabajar, además de depresión o de síntomas de autoestima baja y todo esto, yo tengo que preguntarle a ella, ay, ¿cómo tú te sientes? Bueno, es que yo me siento hombre, pero soy mujer. Y trabajar con eso, porque eso integra a la persona. Y eso no quiere decir que toda la vida va a sentir eso puede cambiar. Porque somos cambiantes, bueno, Pero- hoy es rosa y mañana es verde. Y Yo así vamos. invitaría a mi paciente a que es una responsabilidad tomar un cambio de género, ¿ok? Que es una decisión que reversarla es muy difícil. O sea, no se puede cambiar, es una decisión irreversible. Y que antes de tomar eso, pues se dé la oportunidad de recibir la asesoría completa, ¿ok? Porque otra cosa que pasa es que los pacientes simplemente van a 2 consultas y ya. Ah, no, es que el psiquiatra me dijo que yo tenía disforia de género y que yo podía ser candidato para ser transgénero. Y ya no vuelves más a la consulta, sino que te pones a hacer un papeleo para cambiar tu sexo, ¿ok? Y luego vienen todos los problemas. Entonces, que las recomendaciones que podemos dar o tips para este tema sería, no te quedes con 2 consultas nada más. Sí, por Ajá. favor. Resumen. Bueno, primero que nada, sí, actualmente como hay profesionales que están haciendo un buen trabajo, también hay profesionales que quizás están poco informados, no se dan el tiempo de investigar y es importante tener, aunque sea 2 opiniones. Y yo digo esto para toda la vida. Yo creo que quedarse con una sola opinión, por ejemplo, de un médico con cualquier enfermedad, también a veces se han visto muchos casos donde, mira, el médico me desahució y de pronto no, es que otro médico me dijo que yo sí me iba a salvar. ¿Ok? Entonces es lo mismo, como que buscar 2 opiniones y cuando hay un trastorno de base, como por ejemplo depresión, tratar primero esos síntomas de malestar que son significativos. ¿Qué Lo otro, síntomas son cuando una persona está deprimida? en una depresión mayor las personas no se bañan, lloran constantemente, no comen, otras sí comen mucho, o sea, por eso te digo que varía, ¿no? Y además hay unos depresivos que se llaman los depresivos silenciosos, que son los que tú los ves normal, como que si nada pasa. Okay. Estos pacientes son altos en la tasa de suicidio, son los depresivos silenciosos, porque tú los ves y dices, bueno, pero es que si yo estuve hablando con él ayer, ¿cómo es que se suicidó hoy? Si él estaba normal y sonriendo, sí, porque había una depresión silenciosa. ¿Ok? Por eso es que actualmente, sí, el DCM da unos síntomas, que es el que te estoy diciendo, bueno, mira, es una persona que ha perdido el placer en las actividades, quiere salir, de pronto estar con una persona que antes le era placentero ya no, se queda más en casa, es una persona como más pasiva de lo que era antes. Sin embargo, eso puede variar. Y lo que sí es, pues, instar a los profesionales a que se sean muy responsables con lo que van a decirle a un paciente, sea lo que sea, si van a ser si van a diagnosticar una disforia de género o mandarlos a ser transgénero, pero lo más importante es que todo diagnóstico debe darse con mucha responsabilidad, ¿ok? Saber lo que tú estás diciendo y a quién se lo estás diciendo, sobre todo. Porque hay pacientes a los que tú les puedes decir claramente su diagnóstico, pero hay otros a los que no. Hay otros a los que es mejor reservar el diagnóstico y centrarnos en el síntoma, en aplicar las herramientas para y disminuir la intensidad del síntoma. De hecho, en la crianza deberíamos explicar todo lo que hacemos en la ¿Desde vida, qué edad? Hay que explicarle a las desde niñas. desde que nacen. La gente suele decirme que estoy loca porque yo le hablo a mi hija como si fuera un adulto. Es que sí, hay que comunicarse asertivamente, por supuesto, con palabras, con un verbatim que sea que ellos puedan entenderte, ¿ok? Porque si bien es cierto, un bebé no va a entender una explicación demasiado, con palabras demasiado rebuscadas o un razonamiento extenso, pero sí explicarle, mira, en este momento no te puedo dar el jugo porque ya tú comiste. El día de mañana yo te pudiese dar el jugo, ¿ok? Porque evidentemente él va a hacer un berrinche para que le dé el jugo. Y lo subestimamos, ¿verdad?
Exacto, subestimamos y creemos que nuestros hijos son unos angelitos y que no saben nada y tienen 12 años y saben más que que nosotras nosotros. mismas. Entonces es por eso, porque pensamos que los niños no tienen la capacidad y no tienen la capacidad cuando tú les has bloqueado la capacidad como papá. Entonces cuando este niño crezca le van a explicar y fácilmente para él va a ser, ah, ok, perfecto, lo entiendo. No hay ninguna distorsión, porque es algo que, bueno, afuera te vas a encontrar gente que te va a decir que esto es una aberración, que nosotros no somos Drogas, normales, que no sé qué. Todo esto se va explicando a lo largo de que el niño va entrando en cada etapa. Y más allá de, debemos respetar el pensamiento, como el otro quiera ir vestido, incluso desenvolverse, sin tener que hacer una agresión pasiva, porque de paso, el que, por ejemplo, en el caso del niño de Liam Morrison, eso fue una agresión pasiva, porque está bien, yo no te lo estoy diciendo, ni te estoy empujando, yo solo tengo una camisa que te agrede a ti. Entonces, hay que estar muy pendiente de las agresiones pasivas donde, ah, no, es que yo tiré el agua y para que cuando ella fuera pasando se cayera, ay, a mí se me cayó el agua. Ya, si ella se cayó, no es mi responsabilidad. O sea, hay una intención detrás de esto, ¿ok? No es meramente de que, no, es que yo pienso diferente, no hay una intención. Porque si es verdad, los gays, los homosexuales y las personas transgéneros quieren que se les sea aceptado su derecho, por ejemplo, a cambiarse, a que ellos puedan ir por la calle sin que le griten, mira, homosexual, marico, lo maten o le pero den patadas. sigue pasando eso. Sigue pasando, por supuesto que sí, O sea, porque en la calle. también pasa, esta semana vi, bueno, todo esto yo creo que ha sido en base a lo que nos venden en redes sociales. Esta semana pasó un caso aquí en Venezuela, en una tienda conocida, que un gay, hombre, quería entrar al vestíbulo de mujeres. O sea, y eres hombre, y tu aspecto es de hombre, porque tienes que entrar a donde están las mujeres. Si viene todo este caso, si nos vamos al feminismo, de tanto que luchamos para tener nuestro espacio, porque ahorita quieres que sea compartido. Entonces, yo lo decía el otro día, la idea no es que yo te acepte y que tú entres al vestíbulo de mujer. Lucha para que te creen un vestíbulo que sea para hombre y mujer, Sí, ¿sabes? puede ser. Pero Puede ser una solución. no te quieras imponer, porque también tienes que ver que estás agrediendo al otro con tu Bueno, imposición depende. y por querer que te acepten. Y entonces, como ahorita en redes sociales es conocido o es viral, entonces queremos imponer, quieren que imponerse también. Y esa no es la idea. La idea es como dice, que nos aceptemos y nos incluyamos, ¿no? ¿No? Y además que, o sea, va de lo mismo, ¿no? Del respeto, porque eso que venden en las redes sociales sobre el feminismo, el feminazi, los transgéneros, hay mucha información que está sobre, ¿sabes? Tienen mucho contenido, sobre todo para esto que tú dices, dice, para crear esa discordia, esa división, cosas que realmente no van con lo que quiere realmente la teoría queer, los transgéneros, o sea, con lo que realmente luchan, ¿ok? Porque es como yo te decía, es una lucha ahora de radicales, una lucha de que yo quiero que, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, yo quiero entrar al vestíbulo de mujeres, pero parezco hombre. Y luego es una lucha de, no, es que tú no puedes entrar aquí. O sea, lo que se quiere es que todos aceptemos y que nos respetemos y que el pensamiento sea un pensamiento inclusivo. ¿Por qué va a ser inclusivo? Porque ¿en qué me afecta a mí que tú estés vistiéndote como mujer y tengas pene? O sea, eso no es mi problema, no es algo que a mí realmente me afecte, por ejemplo, a Irene como persona, no es algo que a mí me afecte. No le paren a la moda, lo que están en sus redes sociales, lo que vean. Es importante buscar el profesional y también de repente, como dice Irene, sí, buscar dos consultas. Bueno, yo me acuerdo que yo iba al médico, iba hasta cuatro, porque a ver cuáles eran las que sumaban, entonces era el total de lo que le decía lo que me decía el médico. Y también es como decirte, tú te quieres hacer una estética, tú no vas a ir a cualquier médico tampoco. Entonces, esa es otra cosa, que hay personas que se aprovechan de la situación, cobran más barato y resulta que le destrozan la vida a una persona. Entonces, también eso hay que ver dónde nos metemos. No tan solo en psicólogos, en médicos, en dónde se hacen. Sobre todo educar a los padres
Yo creo que no tan de la mano al psicólogo, no tan solo a la persona que va a hacer este cambio, sino también a los padres y capaz a la familia también, porque es algo nuevo que estamos aprendiendo, como quien dice. Entonces creo que con lo que cierro yo, es como que hay que también tener un poquito de claridad en todo, ¿no? Que por más que tú te puedas sentir mujer o hombre, también ver que no agregas a la otra persona, poniéndote desde el otro punto de vista también, porque nos centramos muchas veces en hablar más de las minorías, ¿ok? Entonces, hacer el bien a todo el mundo, aceptarnos como somos. Mi conclusión, creo que es la misma de que hicimos en el otro día, es aceptar lo que somos. Cuando yo me acepto como yo soy, los demás me van a aceptar. Yo no tengo que llegar y decirte a ti, mira, pero ¿qué sexo eres tú? O tú eres transgénero, o tú eres ¿qué otra? ¿Eres no binario? No. A mí no me importa qué haces tú en la intimidad. Eso es algo tuyo. Y no tienes que ir gritándolo, porque yo no voy gritando. Mira, a mí me gusta el sexo así. O a mí me gusta que me traten asado, ¿sabes? Entonces, acéptate tú como persona, para que las demás personas te puedan aceptar.